Muy buenos días, amados del Señor. Soy el pastor Peter Polanco del Ministerio de Liberación y Restauración Isaías 61. Mis saludos, espero que estén con muchas expectativas de poder recibir una palabra de poder y que nos lleve y nos motive a ser esos transformadores de ambiente, a ser gente proactiva, dinámica en el reino de Dios. Quise traer el mensaje, quiero impartir este mensaje a ustedes, oyentes, para que se animen en este tiempo de cuarentena, que muchos están allí quizás cansados, otros aburridos, aquellos que no tienen propósito, digo, porque yo sé que si usted no es de eso, lo felicito, pero la palabra que quiero impartirle el día de hoy es una palabra que te lleve a pensar que tú eres un instrumento útil en las manos del Señor y que puedes levantarte y ser útil en todo momento, ¿verdad? No quedarte postrado o haciendo una sola cosa en casa. Hay muchas maneras de poder ser activo siendo un transformador de ambiente, y por eso la palabra que les traigo hoy es precisamente siendo un transformador de ambiente, un generador de cambios, porque nosotros, la iglesia de Jesucristo, está llamada a ser una iglesia que genere cambios en todo lugar, ¿verdad? Amén. Así que oremos al Señor para comenzar a digerir esta palabra e impartir esta palabra para usted, oyente, para todas las iglesias que quieran escucharla, también especialmente para nuestra iglesia y nuestra congregación Isaías 61. Amado Padre Celestial, te doy las gracias en esta mañana. Te pido, Dios, que con tu poder me guíes a poder hacer este extracto, este resumen de esta palabra, Señor, que considero prudente en estos tiempos, Señor, donde las enfermedades, donde la crisis financiera, entre otras situaciones, azota, Padre, al globo terráqueo, pero entendemos, Dios, que tu poder, que tu guianza, que tu Espíritu Santo nos lleva a ser la solución en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amada iglesia, lo primero que yo quiero recordarte el día de hoy es que Dios nos llamó con propósito, ¿verdad? Cristiano que no piense que tiene propósitos en este mundo terrenal, oye, hay que comenzar a analizarnos, ¿verdad? Hay que meditar realmente por qué Dios nos tiene aquí en esta tierra. Y puede que estés pensando en este momento la gran cantidad de gente que ha muerto o la mortandad que ha habido. Y gloria a Dios, espero que no seas aquellos que están enrollados últimamente haciéndose preguntas y cuestionando a Dios por qué Dios ha permitido esto. Porque Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus juicios, y Dios es un Dios perfecto, Dios sabe cómo hacer las cosas. Así que no es momento de enrollarnos con estas preguntas. Lo que quiero pedirte en esta mañana es que te sitúes para qué Dios te tiene o para qué Dios te llamó y estás en este mundo con propósito. ¿Por qué? Entonces, como hoy la palabra se trata de ser transformadores de ambiente, a eso es que nos está llamando el Señor, quisiera primeramente que definamos qué es lo que vamos a transformar, qué es lo que queremos o lo que quiere Dios que transformemos. Porque para ser un transformador de ambiente necesitamos saber en qué ambiente nos estamos moviendo, ¿verdad? Sobre todo en este ambiente de epidemia que estamos afrontando toda la humanidad. Pero que hay una respuesta. Tú eres la respuesta de Dios. Te estarás preguntando, pero ¿cómo voy a hacer yo la respuesta aún encerrado, aún en mi casa, aún saliendo solamente al mercado, comprando las cosas que necesito y devolviéndome de una vez para evitar contaminarme en la calle? Pero quiero que sepa que sí eres muy valioso e importante en las manos del Señor. Si vemos el concepto de atmósfera, la atmósfera es el aire que respiramos o rodea a los seres vivos. También podemos definir que es un conjunto de circunstancias o factores físicos
químicos, biológicos que rodean un ser vivo e influyen en su desarrollo y comportamiento. Entonces, ¿seremos capaces nosotros de cambiar incluso eso? Eso es algo que tenemos que analizar en esta mañana, ¿verdad? También podemos definir ambiente como el entorno que nos rodea, la gente, el clima, las relaciones. Pastor, pero lo que usted está tratando de decirnos a través del mensaje es que podemos cambiar la gente, el clima y las relaciones. De alguna forma somos ese instrumento usado por Dios para hacer que haya una reacción de cambio, tanto en el clima como en la gente, como en las relaciones. Amados, aunque usted no lo crea, usted necesita tener fe de creer que usted es un agente importante, generador de cambio en todo lugar donde usted llegue. Y yo quiero que vayamos, aunque no lo voy a leer completo, que vayamos a algunos ejemplos que aparecen en la Biblia y que son muy interesantes y que allí aparecen los principales transformadores de cambio o los agentes de cambio importantes. Y no fueron máquinas ni nada de eso, fueron hombres. Por si acaso se está preguntando, pero ¿cómo cambio? O sea, tendría que hacer, para que algo cambie, ocurra bien las cosas aquí, la economía, todos esos factores tienen que cambiar, tiene que pararse la epidemia, eso se va a parar, eso no va a ser eterno para siempre, ni el dinero lo es todo, porque el dinero no trae los cambios. Es muy bueno, sí, el cambio de las finanzas es importante, pero eso no es todo. Usted necesita entender que debemos ser agentes de cambio, transformadores, debemos cambiar el ambiente donde llegamos. En cada lugar donde nosotros lleguemos debe generarse un cambio, la atmósfera debe cambiar. Pero ¿cómo así, pastor? No podemos salir de la casa y vamos a transformar la atmósfera. Aún en su casa usted puede transformar la atmósfera. Y ya usted comenzó transformando la atmósfera desde el mismo momento que usted está en su casa reuniéndose con su familia, levantando altares personales, tomando ese tiempo de oración, clamando a Dios, buscando de una manera tremenda al Señor en su intimidad. Ya ese es un cambio, aunque usted no lo vea. Usted ve que su casa se está tornando cada día mejor. Y si usted ve que de repente hay alguna situación que se le escapa, es porque Dios está transformando. Usted mismo a través de su oración está generando cambios. Así que cuando se generan cambios, se levantan situaciones, pero después para traer la calma. Así que no creas que el hecho de que estás haciendo algo, que estás allí en tu hogar, siendo un transformador, un generador de ambiente, no está ocurriendo nada. Claro que sí, ya comenzaste, pero quiero que hoy me escuches atentamente. En estos primeros casos voy a poner aquí 3 ejemplos rápidamente para no alargarnos mucho. Quiero que puedas meditar en esto que te estoy diciendo. Y el primer caso lo podemos ver en Lucas capítulo 8, 22 al 24. Si usted recuerda lo que pasó allí, puede buscar después en su Biblia detalladamente lo que se presentó en aquel momento. Si usted es un lector, usted debe recordar aquella tempestad que se desató en medio del mar y siempre Jesús, ¿verdad? Nuestro Jesús allí pendiente y los discípulos preocupados porque la tormenta se había levantado en un momento que ellos no lo esperaban y Jesús parecía estar dormido, como muchos de los que vemos que ha ocurrido algo en este mundo terrenal o en el globo terráqueo. Piensa, y he escuchado a muchos, pero ¿dónde está Dios? Dios como que no se despierta. No, hermano, claro que Dios está pendiente. Pero usted sabe que en ese pasaje, recordando un poco lo que decía, vamos a leer un poquito. Aquí dice: aconteció que un día que entró una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban él se durmió y se encadenó una tempestad
de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento, y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y él le dijo: ¿dónde está nuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros: wow, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Así mismo es. Yo quiero recordarte que Dios no es que está dormido. Él es el santo, como dice la canción en Manuel. Nunca duerme, nunca desmaya. Pero Él necesita que nosotros, como esos transformadores de ambiente, cambiemos, generemos. ¿Usted va a cambiar el clima? No puede cambiar el clima, es algo que se mueve a través de la naturaleza. Y nosotros no podemos agarrar la naturaleza y moverla con nuestras propias manos, de una manera física, ¿verdad que no podemos? No podemos. Pero hay uno que puede cambiar el transformador mayor del ambiente, es Jesucristo. Pero para mover esa pieza o mover eso tan importante, no voy a llamar a Jesús como una pieza, quiero llamarlo como algo que mueve, que es un transformador que cambia las cosas de la naturaleza, porque Él es el creador, ¿verdad? Pero ¿en dónde quedamos nosotros? Él no estaba dormido en este pasaje. Por esto es que este es un ejemplo bien claro y maravilloso de poder ser un transformador de ambiente. Dice que ellos clamaron: Maestro, Maestro. No debemos clamar cuando las cosas las tenemos hasta el cuello. Nosotros debemos siempre estar clamando a Dios, buscando la presencia del Señor. Pero qué bueno que esto ocurrió. Qué bueno que de repente usted me está diciendo: pastor, pero ¿cómo va usted a decir que qué bueno que lo que haya ocurrido? No, no estoy diciendo eso. Lo importante es que Dios está llamando tu atención para que clames a Él. La palabra en Jeremías capítulo 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y aquí ellos clamaron, ellos dijeron: Maestro, Maestro, porque ellos pensaban que se hundían. Ellos pensaban que prácticamente se iban a ahogar. Pero dice allí que Dios se despertó y reprendió la tormenta. Y ellos entendieron que la mejor forma de ser un transformador de ambiente es clamando, es llamando al Maestro. Dios quiere llamar la atención tuya en esta mañana, en este día, que sigas clamando con poder. No estás perdiendo el tiempo, amado de Dios, amada de Dios, joven que me estás escuchando. No estás perdiendo el tiempo cuando oras. Es diferente cuando oras. Continúa, que vas a ver los cambios incluso de la atmósfera. Aquí, en este pasaje, nos muestra que nosotros clamando a Dios, Dios puede hacer un cambio en la naturaleza. Dios puede detener el coronavirus, aunque haya sido, como dicen por allí, provocado por los hombres, pero que ahora está en el ambiente. Si fue provocado por los hombres, es más fácil para Dios. Si es provocado por la contaminación de la naturaleza, que también interviene la mano del hombre, ¿usted cree que Dios no va a poder parar eso? Y usted sabe que una de las cosas que hizo Moisés para parar la mortandad, que fue orar, clamar a Dios, decirle, ponerse en la brecha y decirle: Señor, ya, mira, ¿qué dirá? ¿Qué dirá el mundo? Que sacaste este pueblo para que muriera en el desierto. Pero él se paró y clamó para que la mortandad se detuviera. Y la mortandad se detuvo. Tú y yo tenemos el poder de orar a Dios, de clamar al Maestro, de clamar a Yeshua, al poderoso de Israel, para que se detenga la mortandad, para que se detenga todo lo que está pasando en la atmósfera, en el ambiente, en la naturaleza, aunque la naturaleza gime. Y sabemos que está gimiendo, y que son dolores de parto, y que son cumplimientos, pero Dios quiere ver activo su pueblo. Que Jesús está cerca, que el arrebatamiento está cerca, sí, pero necesita Dios vernos a nosotros, que estamos activándonos a ser transformadores y agentes de cambio en todo lugar donde lleguemos. Otro ejemplo que quiero ponerte, o otro segundo caso de transformadores de ambiente,
está en Números capítulo 13, versículo 25 al 33. Yo espero que tengas tu Biblia a la mano, ¿verdad? Eres uno de esos que siempre tiene su espada. Y no voy a leerlo completo, voy a recordarles el pasaje de los 2 espías. Usted ya recuerda que estos 2 espías fueron a reconocer la tierra de la cual Jehová, el Todopoderoso, iba a entregar a sus hijos, y por ende había que ir a reconocerla. Nosotros en estos tiempos necesitamos reconocer lo que Dios está por entregar a sus hijos, pero debemos ir con optimismo, no debemos ir con palabras negativas. Hay gente que usted todavía escucha: wow, esta epidemia nos va a matar a todos, y ¿qué iremos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? Y fíjese usted que aún en medio de estos tiempos es donde el poder sobrenatural de Dios está fluyendo con mayor poder. Porque Dios está proveyendo a sus hijos, a los que confían en Él. Debemos cambiar las palabras negativas. Nuestras actitudes y pensamientos y la falta de fe debe ser cambiada. Debemos ser generadores de palabras positivas, amados. Porque aquí en este ejemplo vemos cómo la gente empezó a hablar con palabras negativas cuando 10 de los espías fueron a reconocer. Esos 10 hablaron mal, eran 12, pero de esos 10 comenzaron con palabras negativas y solo 2. Es decir, que hay un porcentaje grande de personas que piensan negativamente. Y 2 en aquel tiempo, que fue Josué y Caleb, fueron los que animaron a la congregación. Pero yo quiero recordar las palabras de estas personas que fueron a reconocer la tierra. Dijeron también allí: vimos gigantes, los hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ellos ya se estaban imaginando como algo pequeño, como algo, porque sí había gigantes. Yo no sé cuántos gigantes estamos viendo en estos tiempos que se nos hace imposible como vencer, pero no estamos viendo con nuestra vista natural y no estamos viendo el gigante de los gigantes. Aquí a ellos les parecía, a su parecer, a sus pensamientos, como langosta, algo muy pequeño, diminuto, algo que carece de valor. Imagínense, así se puede ver un cristiano que no tiene esperanza, que está derrotado, que su fe es muy mínima y que ha decaído de tal manera que ya sus pensamientos son carnales. Ese es un cristiano que va a vivir en derrota constantemente. Así que levántele el ánimo a personas que andan en lo natural. Usted tiene que andar en lo sobrenatural, ¿verdad? Usted tiene que pensar en las cosas grandes de Dios. Usted tiene que saber que hay gigantes que se nos van a presentar a nosotros, pero Dios nos ha asegurado la victoria. Tenemos que tener el pensamiento como lo tuvo Caleb, como lo tuvo Josué. Y mire, estas fueron las palabras de Josué en aquel momento. Dice aquí que Josué y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Ellos, independientemente de que habían visto gigantes igual que ellos estaban declarando cosas positivas sobre la tierra y sabía lo que Dios le iba a entregar. Yo no sé cuántos de ustedes están declarando cosas positivas de lo que viene. Usted ya cree que esto terminó, que hasta aquí llegó. Sabemos, la venida del Señor está cerca, el arrebatamiento, pero necesitamos ser agentes de cambio. Necesitamos esforzarnos aún donde estamos, aún en esta cuarentena, a clamar, a meternos en el internet, a mandar palabras de ánimo,
como esta palabra poderosa que yo estoy seguro que te está empoderando, que te está levantando y que te va a llevar a otro nivel de fe. Necesitas levantarte, amado, necesitas declarar palabra positiva, necesitas ser un Josué y un Caleb en estos tiempos. No te dejes dominar, no veas las cosas que están ocurriendo como gigantes. Y quiero irme a un tercer caso, tercer y último caso, y con esto termino. Para ser un transformador de ambiente, lo que ocurrió en el capítulo 3, versículo 1 del libro de los Hechos. Anótelo simplemente y lo busca en su casa. Lo busca allí, apenas termine este mensaje, usted lo busca, o si tiene la Biblia, simplemente busca el pasaje. Yo simplemente le voy a recordar lo que ocurrió allí. Usted se acuerda cuando Pedro estaba caminando junto a la Hermosa, el templo de la Hermosa, y estaba allí un cojo de nacimiento, alguien que no se podía levantar, pero estaba pidiendo limosna allí en la entrada del templo. Dice allí que Pedro venía a la hora novena de la oración. Eso habla que Pedro era un hombre de oración. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. ¿Eres una mujer? ¿Eres un hombre de oración? ¿Eres un joven de oración? ¿Estás buscando al Señor en oración? Necesitas meterte con Dios, necesitas intimidar con Dios, necesitas escuchar la voz de Dios para que Dios te imparta de ese poder y así poder impartir a otros. Pero dice que aquí, en esta historia, en este pasaje de Hechos capítulo 3 del versículo 1 al 8, dice que este hombre que estaba postrado estaba ahí a la puerta del templo y estaba pidiendo limosna. Y dice que cuando Pedro y el otro discípulo venían, les pidió limosna. Pero Pedro no era hombre que quería mostrar el poder de Dios a través del dinero. Porque hay hombres que quieren mostrar el poder de Dios a través del dinero. Con el dinero quieren comprar muchas cosas. O que creen que el dinero va a solucionar la mayoría de las cosas. Esto no cambia por el dinero solamente, hermano. Esto no cambia porque las finanzas mejoren. Esto cambia porque la iglesia sea levantada con poder, porque la iglesia es la respuesta de estos tiempos. Tú eres un transformador de cambio, un agente de cambio que generará cambios en todo lugar donde llegues. Tu palabra de poder levantará muchos. Tu declaración profética en todo lugar donde tú llegues abrirá las puertas de cosas que estaban cerradas. Así que no es el dinero que cambia las cosas. No es el hombre de prestigio, de posición, de contactos. Sí, todas esas cosas son importantes de alguna manera, pero no tan importante como un hombre de rodillas que ora, que clama, que busca la presencia de Dios. Ese es el hombre que es transformador y generador de cambios para estos tiempos. Tú eres la iglesia y la respuesta de Dios en estos tiempos. Así que Pedro no utilizó ni le dio dinero. Dios sabe que Pedro en aquel momento dijo estas palabras: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y le impartió la sanidad, porque hay poder en la palabra. Estos son los tiempos de declaración profética, donde tú vas a declarar la palabra y se va a hacer realidad. Por eso es que, pero tiene que ser impartida con fe, con acciones. ¿Cuál acción? Una acción, una actitud positiva. Con la palabra de Dios va a hacer cambios, va a generar cambios en la atmósfera. Todo transformador tiene su visión en impartir lo sobrenatural de Dios. Por eso es que Pedro no se movió en el dinero, en algo tan sencillo. Eso no es sobrenatural. Él se movió en lo sobrenatural. Y
Su visión la impartió en eso, en lo sobrenatural. Y le trajo sanidad. ¿A quién? Al enfermo. Estos son los momentos, los tiempos. Yo no sé si te va a tocar el caso de orar por alguien que está pasando una situación fuerte de enfermedad, hasta del mismo COVID. Y te vas a armar de valor porque, claro, con tus protecciones, siendo prudente, pero ves en el nombre del Señor y ora y declara la palabra. Sí, puedes hacerlo de tu casa también, con fervor y con fe. Pero estamos siendo probados. Este es el tiempo donde la iglesia está siendo probada, amado oyente, amado hermano, amada hermana, joven que me estás escuchando. Yo deseo en el nombre de Jesús que esta palabra haya traído transformación a tu vida, te conviertas en un verdadero generador de ambiente o transformador, cambiador, agente de cambio, como tú lo quieras llamar. Cambio, que traigas cambio a la atmósfera donde tú llegas, pises, y desde tu casa comiences a ser ese transformador que cambia todos los lugares, todas las cosas que Dios nos manda hacer, que todo lugar a donde llegues y pises, por el poder de Dios, sea transformado a través de ti, Iglesia de Jesucristo. Oremos en el nombre del Señor para culminar este tiempo. Señor, hoy clamamos a ti para que cambies los vientos de destrucción hacia otra dirección y para que salves nuestras vidas de toda situación de peligro y de riesgo, así como se presentó el riesgo de los discípulos de ser golpeados por tormentas, pero ellos clamaron, Maestro. Hoy clamamos a ti, Maestro. Hoy queremos llamar tu atención rogando y suplicando con fe para que transformes nuestro entorno, lo que nosotros no podemos lograr, pero que a través de nuestras oraciones tú sí puedes, Señor. Afírmanos cada día más para ser como Caleb, que usa palabras de aliento y muestra una actitud de fe ante los tiempos de adversidad. Señor, queremos ser transformados, apasionados a la oración, que cambien ambiente natural a lo sobrenatural y podamos impartir sanidad a otros. Señor, queremos ser adoradores genuinos, que por medio de nuestros cantos se estremezcan los cimientos del lugar, así como Pablo y Sila cuando lo colocaron preso. Ellos simplemente adoraron, cantaron aún en medio de la cárcel, con prisiones, con cadenas, pero su adoración cambió el ambiente, rompió las cadenas. Que seamos eso, quien alabemos, quien adoremos, quien clamemos, quien oremos de una forma tal, Señor, que tú te muevas, te conmuevas de tal forma y reprendas todo viento contrario. Creemos en ti, Padre Celestial, y sabemos que tú harás los cambios pertinentes en tu voluntad en estos tiempos y usarás a tu iglesia con poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Amén y amén.